Cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más. Sí, pues me quedé solita de Doña Casa, pero eso no es ningún impedimento porque tengo invitado, pues tenemos invitado del ámbito artístico el día de hoy. Se los voy a pasar a presentar en este instante antes de tomar contacto con él, porque Rodrigo Santamaría es un compositor e instrumentista chileno cuya raíz se puede encontrar en la música sudamericana a lo largo de su diversidad y colorido. Se ha sumergido en estilos que van desde la bossa nova brasileña a la chacarera y las zambas argentinas, en la costa de este sudamericano y desde el lando peruano y ritmos del altiplano a las canciones chilenas de raíz folclórica en la costa occidental. Y bueno, ¿para qué voy a seguir presentando más y puedo conversar con él en este momento? Tenemos aquí a Rodrigo Santamaría ya en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, mucho gusto. Hola, Francisca, buenas tardes, buenos días por allá. Sí, todavía buenos días acá. Sí. Sí, pues porque les cuento que Rodrigo está bastante lejos en este momento y vamos a seguir hablando un poco. Rodrigo, conversemos un poquito. Entonces, ¿cómo te iniciaste en la música? Comencé con 13 años a tocar la guitarra, después estudié en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, porque yo soy de Antofagasta, ahí estudié flauta y después estudié en la Universidad de Composición en Santiago. Y bueno, siempre tocando músicas muy diversas, ¿no? Música folclórica, a los Beatles y eso, desde niño. Y en esta oportunidad, por ejemplo, tú estás ligado a familia de músicos. ¿Cómo nació ese bichito? Cuéntame también un poquito de eso, porque en algunos casos muchos tienen familias, músicos, y otros simplemente les empieza a llamar la atención. ¿Cómo fue tu caso? Mi caso fue que mi papá tocaba un poco la guitarra y mi abuelo también, creo, creo que por el otro lado de mi familia, por mi parte materna, a todos les gustaba mucho la música, pero nadie que tocara nada, ¿no? Pero siempre escuché mucha música con mi abuelo, con mi tío, con mi papá. Creo que por ahí fue que me interesó, ¿no? Oye, ¿qué Soy era lo bueno, que se escuchaba en ese tiempo en tu casa ahí con tus familiares? ¿Qué era lo que más se escuchaba ahí? Porque tú estás ligado a lo que es como la música folclórica de las distintas culturas, distintos países, pero ¿qué era lo que se escuchaba ahí también? bueno, de todo. Escuchaba con mi abuelo, escuchaba tango, escuchaba cosas, Frank Sinatra, mi tío Simon & Garfunkel, cosas de los 70, 60, ¿no? Con los Beatles, con mi papá, como te decía, pero también, no sé, cosas tan variopintas como René Nostroza, los Jaivas, qué sé yo, no sé, cosas muy diversas, ¿no? O sea, en los 80 no, yo descubrí a Inti Illimani o los Quilapayún recién en los 90, porque antes no había ningún disco por ahí de ellos. Perfecto. Oye, y hablemos de tu formación. Bueno, aquí tú me comentaste que partiste cerca de los 13 años con los instrumentos, etcétera, pero ¿cómo fue tu formación musical después ya académica, por así decirlo? Bueno, tuve un intento de estudiar flauta traversa en la universidad y bueno, no fui capaz de hacerlo. Y después entré a estudiar composición. O sea, requería menos horas de estudio de instrumento. Así que eso, y también, no sé, la guitarra fue bastante autodidacta en realidad porque no tomé clases de guitarra, tomé clases de flauta desde niño. Oye, en este caso también, ¿cuáles fueron tus inspiraciones? Porque me imagino que tú me contaste que escuchabas diversos grupos, artistas también, pero siempre hay algunos que nos inspiran más que otros. En tu caso, ¿quiénes fueron esos artistas o grupos que también te inspiraron un poco a ti? O sea, definitivamente los Beatles, ¿no? Inti Illimani principalmente, ¿no? Esos dos. Y después un montón de otros más, pero eso ha sido una gran influencia para mí. Oye, y cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Chile? Porque ahora tú ya estás erradicado en otro país, en Alemania específicamente. Entonces, conversemos tú, ¿cómo fueron tus años en Chile y cómo también decidiste, en el fondo, ya salir del país en esta oportunidad? Sí, yo viví en varias ciudades del norte, viví en Arica, viví en Antofagasta, donde nací, en La Serena, y después del colegio me fui a Santiago, a la universidad, y ahí estuve estudiando mucho tiempo, porque estudié historia también, entonces tuve unos lapsus ahí de estudiar sin fin. Y el 2005 me fui un año a Madrid, y después el 2006 aterricé en Berlín. Y un poco buscando vida, buscando que no, nada en específico, más tener la experiencia y finalmente me fui asentando acá.
Oye, si pudieras hacer una comparativa, porque claro, tú ya ahora vives allá, resides allá, pero si haces una comparativa en el fondo, ¿cómo es la vida del músico aquí en Chile y allá en Alemania? ¿Cómo lo describirías tú en ese sentido? Un paquete de 10 rollos de papel higiénico aquí cuesta 2.000 pesos. Eso ya hace harta diferencia, aunque sea uno músico o no, ¿no? Y lo que hay en Alemania es que hay muchas instancias culturales. Todo, se consume mucha cultura de todo tipo. También hay música, así, cebolla, que se yo, o popular, ¿no? Que llaman Schlager aquí. Pero también hay música clásica y músicas de varias partes del mundo. Y a veces un teatro pequeño, en un centro cultural, en un pueblo pequeño, la gente viene y el municipio tiene dinero para pagar los músicos. Eso es una gran diferencia en realidad, de que uno puede vivir como músico aquí sin ser una superestrella, cosa que allá es la única opción. Bueno, el resto es un apostolado, ¿no? Claro, es verdad ese sentido. Mira, qué bueno el punto que tocaste. Y por ejemplo, tu primera presentación en Chile, ¿cómo fueron? ¿Cómo comenzaste tú también? Me imagino que también tuviste algunas presentaciones acá, obviamente, y todo eso. ¿Cómo Claro, por también supuesto. fue eso y la recepción como del público chileno en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que no hay mucha posibilidad de movilizar la música en Chile, a menos que sea una música popular y bailable, ¿no? O sea, que sea muy comercial. Porque imagina que si tú uno tiene un dúo, un grupo pequeño, un grupo de 4 personas que viven en Santiago y quieren ir a tocar al norte, tienen que ya tener como 1.000.000 de pesos solamente para moverse, trasladar cosas y ganar 100 euros, o sea, 100.000 pesos por el concierto, que es muy poco. Entonces, es difícil la movilidad, ¿no? Y por las distancias que tiene la ciudad, y también no hay espacios intermedios, o tocan en un teatro, o digo, en un salón grande o en un estadio, y los teatros pequeños no hay acceso, la gente no consume cultura como lo consumen acá, ¿no? O sea, ayer un señor chileno me decía que había ido a ver a la ópera, ayer martes, o un lunes, ¿no? Aquí en Berlín. ¿Entiendes? Entonces, son, eh, son mundos muy distantes. Verá, definitivamente, ¿ah? Oye, hablemos también ahora sobre tu periodo de cuando comenzaste a componer. Hablemos sobre eso y cómo comenzaste ya a insertarte en este mundo, a comenzar a componer tus propios temas también. Bueno, canciones empecé a componer desde que estaba en octavo básico, ¿no? Claro, no quedaban buenas, pero tenía la inquietud. Y después creo que estando ya en la mitad de la educación en la universidad, empecé a hacer un poco más de temas en serio. Tuve una banda que se llamaba Santa Mentira y ahí componíamos la cantante y yo por partes iguales, y también hacer arreglos, tomar canciones como de Violeta Parra, como la que estaban tocando ustedes, y hacer versiones, ¿no? Que eso a mí me divierte en lo personal muchísimo, ¿no? Me interesa mucho. Y después la composición ha ido cambiando. Ahora, este último disco que voy a presentar en enero próximo es totalmente instrumental, y no solamente tiene ritmos latinoamericanos, también tiene algunas cosas más contemplativas o más europeas, podemos decir. eh, ¿Cómo que has intentado y, fusionar un poco en ese sentido el estilo? ¿A no, eso quieres totalmente, ir? todo es un poco fusión, porque precisamente lo que estaban escuchando de una canción de Violeta Parra, que es como Dale. una sirilla, que está medio rock, pero tiene unos batás, esos tambores cubanos, ¿no? Oye, ¿y eso Eh, cómo lo has hecho para reinventarte también un poco en ese sentido? Porque obviamente para darle este giro, para darle este sello personal, obviamente, y que también siga encantando al público en ese sentido de la música. bueno, es una parte de un trabajo también grupal, ¿no? Yo trabajo con los mismos músicos desde que estaba en la universidad, mis amigos que están en Chile, que estaban yendo y viniendo, grabamos a distancia, y también el desarrollo de los arreglos de los estilos, ¿no? Tienen que ver con las influencias que ellos ponen, sobre todo los percusionistas, ¿no? O sea, el Greco Acuña en la percusión y Luis Barroto en la batería han sido piezas fundamentales en el desarrollo de mis mezclas musicales.
Oye, y en ese sentido, bueno, me estás comentando que trabajan a distancia y todo eso. ¿Y cómo te organizas en ese sentido también para poder viajar, para poder cumplir con eso? Obviamente me imagino que en Alemania también tú tienes tus actividades, entonces también cómo lo haces para poder, en el fondo, complementar todos los tiempos, los ensayos, las composiciones y todo lo que requiere el trabajo musical en ese sentido. Tengo diferentes proyectos. Por ejemplo, hace un tiempo hice un disco con un grupo muy pequeño, con una chelista y una flauta y guitarra y voz. Hice el repertorio, hice el disco para eso y al disco le puse calato. ¿Tú entiendes por qué? Porque está desnudo, ¿no? Y con ese repertorio y ese proyecto he trabajado acá de manera bastante flexible, porque a veces la chelista no podía y pues llamamos a otra chelista. Y entonces, de acuerdo a las necesidades del cliente. Y también me daba la posibilidad, saliendo un poco del rollo de latinoamericano, porque se imaginan los alemanes inmediatamente alguien con tambor y todos bailando, de hacer una música un poco más de salón, ¿no? Y los músicos chilenos con la banda grande, bueno, han ido yendo y viniendo desde el 2012 que empezamos a hacer proyectos de ida y venida y hemos tocado en Turquía, en Francia, en España. Bueno, Turquía es lo más lejos que hemos llegado, ¿no? A Estambul. Oye, y eso también, bueno, como te decía, ya hace un par de años te fuiste simplemente buscando vida, buscando oportunidades, buscando experiencia en el fondo. Sí. Y también cómo ha sido en ese sentido como la recepción también de allá, de Europa, de Alemania específicamente, bueno, Turquía también que me comentaste también, porque me imagino que también es mucho más fácil llegar a otros puntos en ese sentido allá con la música, también cómo ha sido eso y desde tu experiencia también, ¿te gustaría seguir quizá explorando en otros puntos no sé, quizá en Estados Unidos, en otros países, por ejemplo? No, Estados Unidos no me interesa para nada, pero me gustaría ir a Japón. Me encantaría ir a Japón. Pero desde Berlín a Estambul, en Berlín hay muchos turcos, en Alemania hay muchos turcos, ¿no? Entonces hay vuelos cada 2 horas, o cada 1 hora, creo, y tardan 2 horas y media el viaje. Entonces es como ir de Iquique a Santiago, prácticamente, ¿no? Y la gente, por lo general, aquí es bastante abierta, o hay tanta gente que hay mucha gente que es abierta para distintos públicos. Eso es muy claro, es muy notorio, es muy fácil de diferenciarlo con Chile, por ejemplo, que a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? Acá hay mucha gente que le gusta el punk o no sé, o el hip hop, ¿no? Pero también hay gente que está abierta con las músicas del mundo, como le llaman. Y por eso siempre hay público, hay muchos nichos para todos, ¿no? Y yo diría que no solo en Alemania, también en Turquía, que es un país igual, no en las mismas condiciones que Alemania, la experiencia fue positiva, mucha gente se acercó a escuchar lo que estábamos tocando, que para ellos era bastante raro, también como para nosotros eran raras las músicas que tocan ellos, ¿no? Que las músicas folclóricas populares, ¿no? Oye, y eso mismo también, justo te quería llegar a ese punto también, cómo ha sido la fusión cultural en ese sentido, porque los estilos que obviamente son muy distintos, entonces me imagino que también existe esa extrañeza, pero también cómo han logrado hacer esa fusión o simplemente también la gente se va adaptando a lo que son estos nuevos estilos, estas propuestas que ustedes van presentando. Mucha gente mayor tiene alguna idea, una referencia de la música latinoamericana, porque en los 70 hubo mucha ayuda, mucha solidaridad con los países latinoamericanos que estaban en el exilio aquí en Alemania, ¿no? Entonces muchos conocen algo y, como te decía, son bastante abiertos, siempre están interesados en aprender o en entender o en conocer, ¿no? Es una actitud también que da la educación. Claro, entonces para ti también se ha convertido en un nicho en ese sentido como para poder seguir en el fondo implementando el ámbito musical para que existan más posibilidades también de llevar la música, de extenderla, por así decirlo también. Sí, también de una manera de vivir, ¿no? De lo que uno quiere hacer. O sea, tampoco es mi afán convencer a los alemanes de que la música latinoamericana o la fusión es lo máximo, pero sí es una posibilidad para mí de hacer lo que yo me gusta hacer, lo que quiero hacer y poder vivir de ello.
Perfecto. Rodrigo, también hablemos un poquito de cuáles son tus proyecciones. Me refiero también en el ámbito personal también y también en el ámbito musical, que también es súper importante, porque me imagino, como decías tú, estás próxima a lanzar un disco, entonces también hay varios proyectos que se vienen por ahí. ¿Podemos conversar un poquito sobre eso? Claro, los proyectos son siempre varios proyectos simultáneos, ¿no? Para que se vaya llenando la agenda, ¿no? En este momento, para el próximo año, tenemos ese lanzamiento del disco Atónito en enero en el Instituto Iberoamericano de Cultura que hay aquí en Berlín. Después tenemos un disco que estoy produciendo con una cantante de música sefardí, ¿no? También los últimos años se hice a través de unos fondar que trabajé a distancia, un libro con la música de Antonio Restucci, otro con la música de Iyapu, y ahora estamos trabajando en uno con la música de congreso, en partituras. También si quieren buscarlo, están en mi página web, se pueden descargar gratis en PDF. ¿Y cuál es la página web entonces para que la gente también la conozca y pueda buscarlo? Mi nombre, rodrigosantamaria.com. Listo. Ahí pueden descargar los libros gratis, sería bueno porque no sé, son partituras, ¿no? Y con historia y bien bonito y con una entrevista extensa a los músicos. Y eso, entonces, ahora lo que está pendiente es terminar lo de Congreso. Y a mí me gustaría ir a Chile a hacer conciertos alguna vez, pero las circunstancias ahora, por la post-pandemia, lo que pasa es que están cada vez más caros, muy difícil. Está complicado un poco la cosa en ese sentido, pero esperemos también que se logre concretar, o sea, nunca es tarde. Siempre puede aparecer alguna oportunidad por ahí y que se pueda volver a Chile. Puede que Putin avance y no me quede otra opción. Nunca se sabe. Oye, Rodrigo, en esta oportunidad también, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que te están escuchando ahora, sobre todo, y que quizás quieran incursionar en el mundo de la música y tienen algunos temores, por así decirlo también? ¿Qué le dirías tú desde tu experiencia a ellos? Que estudien música, eso, porque ahora las opciones que dan los computadores de eso de hacer música son infinitas, mientras más manejas la máquina, más posibilidades hay, pero se está ampliando la cartelera de artistas que son esos, de computadores, y nos estamos perdiendo de un montón de músicos que podrían tocar cosas bonitas. ¿Eso consideras tú que hace falta un poco más de artistas emergentes que sean menos, como decía, cercanos a la tecnología, quizás que sean más cercanos a su instrumento, a su voz? ¿Eso piensas tú también? La tecnología en sí no es una cosa mala, ¿no? Son herramientas que ayudan y generan que nosotros tengamos una entrevista ahora a distancia. Son cosas positivas. Pero creo que en los últimos años está mucho el foco en eso, ¿no? Que ahora hasta el autotune, eso que afina, lo usan como un instrumento en vivo, ¿no? Y no sé, por un lado veo todas las cosas que veo, hay tantos virtuosos que están tocando en YouTube y en todos lados, ¿no? Y simultáneamente hay otros que están en el otro extremo, entonces necesitamos más gente que esté en el medio. Perfecto, Rodrigo. Oye, bueno, aquí ya estamos cerca de la media hora en Chile y queremos presentar una canción que es la que estuvimos conversando antes de entrar a la entrevista, no sé si te acuerdas. Y Maturana. que la pudieras presentar tú mismo, pues para la gente, para que la pueda escuchar aquí, quienes nos están viendo hasta ahora. Esa canción se llama Maturana, es del Cuchi Leguizamón, de Gustavo Leguizamón y Manuel Castilla, son los compositores grandes de la música argentina, ¿no? Es una samba argentina y a mí me gusta mucho, es una de mis favoritas, por eso me gustó hacer ese arreglo. Y lo interesante, lo que más me gustó y con lo que me identifiqué es que habla de un chileno en el exilio. Yo no estoy en ningún tipo de exilio, pero sí estoy en la diáspora, ¿no? Y habla de la tristeza de Maturana ahí, que va quemando, haciendo carbón de espino y recordando a Chile. Perfecto, entonces yo por mi parte también comienzo a despedirme de esta forma de ustedes que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias, Rodrigo, por la entrevista, espero nos volvamos a encontrar en otro momento para conversar sobre otros proyectos y también los invito a ustedes que nos están viendo hasta ahora que nos encontramos a las 14 horas en las noticias y por supuesto a disfrutar de la programación de Canal 30. Ahora los dejamos con la canción Maturana para que puedan escucharla y deleitarse. Gracias, Francisca, saludos a todos en Iquique.
planta es maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito hay desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. ¿Qué será de ese hacherito? De ese que no ha sido nada. Le irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Le irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo. Machadito Maturana, y que en el humo iba al cielo. Machadito Maturana. Chilenito hay desterrado en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago.